Muy bien, entonces, el tema que estamos tocando y que empezamos el domingo pasado, la clase Organización y Liderazgo en la Iglesia según el modelo del Nuevo Testamento. Esa es la clase. Yo les invito a que tengan su Biblia, a que por favor tengan su cuaderno de apuntes y que puedan seguir paso a paso la segunda parte de esta lección, organización y liderazgo en la iglesia según el modelo del Nuevo Testamento. Esta clase la empezamos haciendo una pregunta: ¿quién está a cargo? Esa es la pregunta inicial. ¿Quién está a cargo de la congregación? Entonces, yo deseo responder diciendo los líderes. Pero habrá algunos hermanos que tienen muchos años de estar en la iglesia del Señor y dirán estos hermanos: pero ¿de dónde usted saca la palabra líderes? No me agrada que usted se refiera a los dirigentes o servidores de la iglesia como líderes. Eso no es bíblico. Pues miren, a las Sagradas Escrituras, a ese libro se le llama Biblia, ¿no es así? Nosotros decimos la Biblia, abra su Biblia. Pero en ninguna parte de las Sagradas Escrituras los escritores se refieren a este libro sagrado como Biblia. Se le llama Sagradas Escrituras, se le llama palabra de Dios, pero no se emplea la palabra Biblia. Y entonces, ¿por qué nosotros usamos esta palabra para designar a las Sagradas Escrituras? Pues bueno, es que en realidad las Sagradas Escrituras es una biblioteca, es una colección de libros. Son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento más 27 del Nuevo Testamento en un solo tomo. Pues la palabra Biblia encierra ese significado: colección de libros, biblioteca. Eso es la Biblia. Entonces, líder o líderes encierra un concepto que es precisamente la función de los varones que están presidiendo en la congregación. Según la definición de líder, esa palabra, usted puede encontrar diferentes maneras o palabras para definir el significado de esa palabra, pero la idea que encierra es alguien que ve una necesidad y que se motiva para ayudar al grupo o a la iglesia a alcanzar juntos esa necesidad o llenar juntos esa necesidad, porque esa sería la labor de los líderes. ¿Quiénes están a cargo en una congregación? Bueno, los dirigentes, los servidores, los administradores, dirían algunos. Y si nos damos cuenta, cada una de estas palabras denota una función concreta y específica. Por ejemplo, cuando decimos, nos referimos a los que presiden o están a cargo de la congregación y decimos que son administradores. Sabemos lo que encierra el concepto de administrador. Entonces, encierra la idea de alguien que está organizando, delegando funciones, alguien que está evaluando,
todo lo que es un proyecto, una obra. La función de los varones que están dirigiendo la congregación no es simplemente una función administrativa de ver cuentas, hacer presupuestos, de ir a oficinas para buscar permisos. La función de estos varones es más que administrativa, tiene un componente espiritual. De ahí entonces que los varones que están presidiendo en una congregación estén pendientes de la vida espiritual de los miembros. Saben, tienen una idea de cómo anda la vida espiritual de los miembros y están atendiendo esas necesidades. Esa es entonces, en un grosso modo, las funciones de los varones que están a cargo. Lean conmigo, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. A ver, abramos nuestra Biblia. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Noten este pasaje bíblico, Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, hace referencia a este grupo de personas en la congregación que están al tanto de la obra. De eso se trata aquí. ¿Y cómo define, qué palabras se emplea para definir las funciones de estos hombres? Por favor, encuentren esas palabras en el versículo 12. ¿Cómo describe? ¿Qué palabras usa para describir la labor? Presiden y amonestan. Presiden, amonestan. Noten ustedes aquí cuáles son las funciones de estos hombres que están al frente de la obra. Presiden, son los que están al frente. Presiden, amonestan. ¿Qué más? Dice, la labor de amonestar tiene que ver con la labor pastoral, de estar haciendo un llamado, la exhortación a la consagración, al amor y a las buenas obras. Aquí entonces el apóstol da, a grosso modo, en rasgos generales, la labor de estos hombres que están presidiendo la obra. Comentarios, preguntas, por favor. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta? Continuamos. Romanos capítulo 16, por favor. Noten este texto también. Estamos hablando sobre organización y liderazgo en la iglesia según el modelo del Nuevo Testamento. Estamos respondiendo a la pregunta inicial: ¿quién está a cargo de la congregación? He usado algunas palabras para referirme a dichas personas: líderes, servidores, administradores, dirigentes. Cada una de estas palabras describe la función de estas personas que están trabajando en la congregación.
Y quiero que leamos Romanos capítulo 16, por favor, desde el versículo 1. Síganme, por favor, en la lectura. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. El objetivo de la lectura de este pasaje bíblico es que ustedes vean cuántas personas están involucradas en la obra, en la congregación. Pablo menciona una lista de nombres de hombres y mujeres que están involucrados en la obra. Primero habla de la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. En la casa de Priscila y Aquila, esta pareja de esposos cristianos, se reunía una congregación. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí Pablo menciona a un par de hermanos que son parientes de él. Dice, en la carne, es lo que debemos entender, en la sangre, y que fueron antes que él, es decir, que se rindieron a Cristo antes que lo hiciera Pablo. Luego sigue diciendo en el 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Es tremendo ver cuántos hermanos Pablo menciona reconociendo su labor en la obra del Señor. Este pasaje bíblico nos da a entender muchas cosas. Una lección importante que deseo resaltar aquí es que dirigir es servir, hermanos. El liderazgo se ejerce sirviendo. El liderazgo no es mandar ni ordenar, sino modelar con el ejemplo. Recuerden que el Señor Jesús dice claramente, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo se ejerce sirviendo, estando modelando con su ejemplo, con una vida de servicio a los hermanos y hermanas, a la obra del Señor, con una vida de dedicación y al mismo tiempo, apreciados hermanos, dando no solo nuestros recursos, sino también nuestro tiempo.
invirtiendo nuestra vida para la obra del Señor. Liderazgo. ¿Quiénes están a cargo? Son los hombres que están en cuanto a autoridades espirituales de una congregación, son los varones, pero también hay hermanas que están hombro con hombro al lado de los hombres, trabajando en la obra del Señor bajo la dirección de estos hombres que reúnen requisitos. Y estamos entonces hablando ahora de que los trabajadores en cualquier congregación se mencionan 4 trabajadores en una congregación, 4 servidores. Están los ancianos, están los diáconos, están los evangelistas o predicadores y están los maestros. Tomen nota. La pregunta inicial de esta lección, ¿quién está a cargo aquí? ¿Quiénes son los que están sirviendo, trabajando? En una congregación, según el modelo del Nuevo Testamento, hay 4 grupos de varones que están sirviendo. Están los ancianos, están los diáconos, están los evangelistas o predicadores y están los maestros en la iglesia. Eso según el modelo del Nuevo Testamento. Preguntas o comentarios. No quiero que esto se vuelva un monólogo. Por favor, uno de ustedes que haga preguntas o comentarios. ¿Nadie? Una pregunta, hermano. Adelante. En comparación al tema que usted ha tocado acerca de los que están trabajando y sirviendo a la congregación, en cuanto a la nuestra, si tenemos ancianos, tenemos hermanos que llegan a ese nivel. No tenemos aún ancianos en nuestra congregación. Lo que tenemos es un grupo de varones que colaboran junto con este servidor, y este grupo de varones que han estado ahora y están conmigo, el hermano Ricardo, el hermano Gerardo, el hermano Wilmer, son los varones que están conmigo sirviendo, presidiendo. No tenemos aún ancianos en nuestra congregación, pero es la meta de llegar a ese punto. En la clase anterior, la primera parte de esta clase, estuvimos leyendo los requisitos que deben llenar los hombres que ocupan esa función en una congregación. Y estuvimos hablando de Primera de Timoteo, ¿se acuerdan? Primera de Timoteo, capítulo 3. Pregunto, refrésquenme la memoria. ¿Completé yo la explicación de esos requisitos de los ancianos el domingo pasado en la clase anterior? Sí se completó, dice Daniel. Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vayan anotando cuántos requisitos, cuántas cualidades del carácter debe poseer el hombre que anhela ser anciano de una iglesia. Estoy en el versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Miren, el versículo 3 habla de dominio, control en su vida. Un hombre que no es borracho, no dado al vino. La semana pasada estuvimos hablando de eso. No pendenciero. ¿Qué sería no pendenciero?
¿Qué significaría ahí esa palabra, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? No pendenciero. Versículo 3. Primero de Timoteo 3:3. Creo que tiene que ver con un poco como de piña. ¿Perdón? Pendenciero más o menos no viene relacionado con algo de peleas, de riñas, Así es. ¿verdad? Exacto. No pendenciero, es decir, que no sea una persona polémica, que le guste estar peleando, Que busque problemas. que busque problemas. No pendenciero. Está hablando de alguien que el carácter del anciano es que no sea una persona dada a la polémica. Habla de un carácter controlado, que tiene control de sus emociones, manejo de la ira. Imagínense usted, dice en el 3, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, una persona honrada, transparente, que no es tramposo, sino amable, apto para enseñar. Bueno, estoy volví al 2. Apacible, habla del carácter. Alguien apacible habla de la dulzura del carácter. Alguien que es agradable en sus maneras de hablar o de corregir. No avaro. Luego el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, su vida es un modelo, su familia lo apoya en la labor, porque son ejemplo para la hermandad. Dice el 6, no un neófito. La versión Reina Valera dice no un neófito. Este quiere decir no un recién convertido. Nadie que acaba de convertirse al camino del Señor puede inmediatamente ser puesto en esta alta posición. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El peligro es que él no tiene la madurez espiritual, no tiene el carácter sólido, maduro, no ha desarrollado, es un recién convertido. No se le puede elevar a esta posición porque se va a envanecer. El 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Los de afuera ahí son los vecinos, compañeros de trabajo, la gente que lo conoce, que él dé un buen testimonio. Dice el 7, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, imagínense ustedes, una congregación que tiene ancianos y sus ancianos no dan un buen testimonio en el vecindario o en su trabajo. ¿Cómo queda la imagen de la iglesia? Entonces, estamos hablando de hombres que reúnen requisitos de su vida espiritual, de su forma de ser, de su carácter, de su hogar, de sus hijos. Estos son los hombres llamados ancianos, pero también hay dos palabras que el Nuevo Testamento emplea para referirse a ellos mismos. No son tres funciones distintas. A estos hombres en el Nuevo Testamento, a los ancianos también se les llama obispos y se les llama pastores. Obispos y pastores. No son tres títulos, no son tres funciones, sino tres palabras que describen a la persona
o a su trabajo. Por ejemplo, se les llama ancianos y la palabra en griego es presbítero. Un anciano, la palabra en griego es presbítero, y presbítero no habla de un título o rango eclesiástico. Está hablando de su edad. No pueden ser ancianos hombres recién casados, que tengan niños chiquitos, hombres jóvenes. Tienen que ser hombres maduros en edad. Se supone que la edad da la experiencia de la vida, le da ese recorrido en la vida para poder juzgar, tomar decisiones en base a la madurez. Por eso se les llama ancianos. Son personas maduras en edad. También se les llama obispos. La palabra griega es episcopo. Obispo, episcopo, esa palabra en griego significa sobreveedor, alguien que está en una posición más alta. Hablamos de su madurez espiritual, de su consagración a Dios, les brinda la posibilidad de ver por encima de la obra en general. Alguien que está en un escalón más alto, no en cuanto a rango, sino en cuanto a madurez, en cuanto a consagración. Eso le posibilita ver, tener un plano visual de la vida en general, de la obra de la iglesia. Eso le permite determinar qué sermones, qué clases, qué programas necesita la iglesia en base a lo que él ve en la vida de la congregación. Se llama pastores. En el Nuevo Testamento, escuchen bien esto, hermanos. En el Nuevo Testamento, pastores no es equivalente a evangelistas o predicadores. Pastores es el mismo grupo de hombres llamados ancianos u obispos. Pastores es una palabra poimen en griego que describe la labor espiritual. Los pastores, hablando en el plano material, físico, los pastores son hombres que cuidan de un rebaño, lo llevan a pastar, a buscar los pastos, cuidan de las fieras, de los animales, de los depredadores, guían a su rebaño a aguas, ayudan a los animales que se les quiebra una pata, que se enferman, los están cuidando, los llevan al redil para que reposen en la noche, los resguardan en el redil y están allí cuidando de su rebaño. Precisamente esa es la labor de estos hombres llamados ancianos, obispos o pastores. Son tres funciones. Abran su Biblia en Hechos capítulo 20, por favor, y ustedes van a ver allí Hechos 20. Tenemos listo Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo tiene una reunión con este grupo de hombres de la iglesia de Éfeso. Dice Hechos 20:17. Pablo llama, convoca a una reunión. Dice Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Noten esto. Tomen nota. Hechos 20:17, Pablo convoca a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ancianos. Versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 26.
para acortar la lectura, versículo 26, Pablo continúa dirigiéndose a este grupo de hombres en la reunión. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí en el versículo 28 aparecen las dos palabras para referirse al mismo grupo de personas. ¿Cuáles son esas dos palabras que aparecen aquí? Pastor y obispo. Así es. Y estos pastores y obispos en el versículo 17, ¿cómo se les llama? Ancianos. ¿Quiénes están a cargo de una congregación? Recuerden que dijimos en esta lección, en la primera parte, hablamos que en el mundo cristiano en general hay tres métodos o tres sistemas de organización eclesial, ¿verdad? Les hablé primero del sistema de organización presbiteriano. Les hablé también del segundo sistema de organización, que es episcopal. Y el tercer sistema de organización que existe en el mundo cristiano en general es el congregacional. Nosotros nos regimos por el sistema de gobierno o de organización congregacional. En una congregación, según el modelo de gobierno que nosotros tenemos en las iglesias de Cristo, hay ancianos, hay diáconos, hay evangelistas o predicadores y hay maestros. Según el modelo del Nuevo Testamento, nosotros aspiramos, escúchese bien, aspiramos a llegar a tener ancianos en nuestra congregación. Y una vez que nombremos ancianos, también vamos a tener diáconos. Entonces vamos a tener este sistema de organización. En nuestro sistema de organización congregacional, el gobierno es autónomo. Cada congregación se gobierna. La Iglesia de Cristo Panamá Oeste no está supeditada bajo la supervisión de ninguna otra iglesia de Cristo de Panamá o del mundo. No hay ese sistema jerárquico tipo piramidal donde hay una sede central, una casa matriz, hay un líder principal que manda. No existe tal cosa. Tampoco existe un grupo o concilio que se reúnen para decidir. No existe ese sistema en la iglesia de Cristo. Comentarios o preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Están claritos o están confundidos? Hemos hablado de las cualidades de un anciano, los requisitos. Una pregunta que hay que hacer es, ¿cuántos ancianos puede haber en una congregación? ¿Alguien tiene la respuesta? Dos más, hermano. Mínimo 2. Ok. Mínimo 2. No puede haber un solo hombre. No existe ese ejemplo. Recuerden que nosotros en la Iglesia de Cristo hacemos énfasis en que seguimos el modelo del Nuevo Testamento. El hermano Gerardo Ríos está diciendo sí, lo escuchamos. Hermano Gerardo, hable cuando usted quiera, pero no lo hemos escuchado por ahora. Continuamos. El número de ancianos, Hechos 14:23, Hechos capítulo 15, versículo 2,
Hechos 20:17, Filipenses 1:1 y 2, Tito 1:5, Primera de Pedro 5:2, siempre aparece en plural, lo cual nos indica y nos lleva a la conclusión, y es nuestra convicción, que no puede ser nombrado un hombre en una congregación para anciano. Si hay un solo hermano que solo él reúne los requisitos, no se puede nombrar como anciano. Entonces, había congregaciones en el Nuevo Testamento que no tenían ancianos. ¿Cómo se dirigían esas iglesias que no tenían ancianos? Varones. Hechos capítulo 13, allí hay un principio entre tantos que podríamos citar. Ya cité, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, ya lo leímos, versículos 12 y 13. En Hechos 13 habla de la iglesia de Antioquía, la primera iglesia entre los gentiles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Noten aquí en Hechos 13, 1 y 2. También aquí hay otra palabra que se puede usar para referirse a los varones que están al frente. Yo mencioné líderes, mencioné administradores, mencioné servidores, mencioné la palabra dirigentes, pero aquí también hay otra palabra. Ministro. Ministros. Y por favor entiendan que la palabra ministros no es un título como en la actualidad en los gobiernos, el ministro de tal cartera, el ministro de esto otro. Ministro significa servidor. Eso es lo que significa la palabra en el griego. Servidor. Entonces, los varones que están al frente son servidores. Yo hice énfasis cuando leí Romanos 16 que la labor de los que están al frente de la obra es servir. El liderazgo se manifiesta por el servicio a la hermandad. Los varones que están a cargo de la obra se destacan por servir a la hermandad en su vida espiritual, servir y atender. Esa es la labor. Entonces, Bueno, sí, adelante. en unas congregaciones escucho el término siervo, pero no estoy seguro si se refieren a los líderes o a los varones en general. Sí, Siervo. es muy común, ¿verdad? Es como una palabra de moda, especialmente en el mundo evangélico, pentecostal. Se habla mucho, y ya lo mencioné en la lección pasada. La esposa del apóstol Pedro fue casado, la Biblia lo dice, ¿verdad? En los evangelios, el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro que estaba enferma, dice. ¿Se acuerdan, verdad? Pedro estaba casado. Se puede decir que la esposa de Pedro él era el apóstol Pedro y ella era la apóstola de Pedro. Porque siguiendo el sistema muy común en nuestros días, en el mundo cristiano, en evangélico en general, la esposa del pastor le llaman pastora. Y eso no es así, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que se usan. Pues bueno, en realidad no es una mala palabra decir el siervo, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Somos siervos, siervos de Cristo, y servimos a nuestros hermanos también, siguiendo a nuestro maestro, que fue el principal servidor, y no podemos nosotros ser menos. Así que, claro, la palabra siervo es una palabra usada correctamente. Somos siervos. Así es. Y precisamente, miren lo que dice Primera de Pedro 5. Busquen, por favor, Primera de Pedro. Busquen.
Primera de Pedro, capítulo 5. Voy a leer. Dice así, Primera de Pedro, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él es Jesucristo, ¿verdad? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El 5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En realidad, esto de estar sujeto es una labor de todos, hermanos. Ese es un concepto bíblico. La sujeción sencillamente es un término que habla de seguir las reglas, seguir el orden establecido. Y todos tenemos que sujetarnos unos a otros. Aún en el hogar, los padres, lo enseña la Biblia, lo enseña Pablo. Nosotros también con nuestros hijos, nosotros no podemos sobrepasarnos en nuestra disciplina con nuestros hijos. Tenemos que aprender la sujeción unos a otros. Por supuesto que los padres tienen autoridad en el hogar sobre sus hijos, pero también hay una regulación. Y eso también es dentro de la obra y en la iglesia. Los miembros deben sujetarse al liderazgo, a quienes están presidiendo, con la humildad del Señor. Pero también los que están presidiendo tenemos que sujetarnos y tener respeto y consideración hacia todos nuestros hermanos sobre los cuales estamos presidiendo. Ese es el espíritu bíblico, hermanos. Ese es el espíritu de liderazgo según el Nuevo Testamento. Luego, entonces, en una congregación organizada según el modelo del Nuevo Testamento hay diáconos. La palabra diáconos significa precisamente siervo, ayudante o alguien que sirve en las necesidades de otros. Esta palabra es usada en dos sentidos en el Nuevo Testamento. En un sentido general se refiere a cualquier cristiano como trabajador o sirviente. Romanos 16:1, Colosenses 1:7, capítulo 4, versículo 7 y 1 Timoteo 4:6. Ocasionalmente el Nuevo Testamento la emplea para referirse a ciertos miembros que reúnen ciertas cualidades y que sirven en la iglesia en un tipo de rol especial u oficial. Las cualidades de un diácono están aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 al 13, y voy a leer rápidamente este texto, hermanos, y espero que ustedes no se me estén durmiendo, espero que estén atentos a esta clase muy importante de el liderazgo, organización, según el modelo del Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Antes de proseguir, quiero rápidamente explicar un poco estas palabras, estos requisitos para el diaconado. Honestos, bueno, no creo que esa palabra requiera mucha explicación, ¿verdad? Alguien que no está ocultando nada, alguien que es transparente, alguien que es recto en el manejo de las cosas, de financieramente y en su acción, en su vida.
sin doblez. Es como también que no tiene doble cara, que no es hipócrita, podría ser quizás el sentido de la palabra, que no es una cara cuando lo ven fuera de la reunión de la iglesia de otra forma. Es recto, no dado a mucho vino, habla de la práctica del control, no tiene vicios, no codicioso de ganancias deshonestas. El 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, tiene que tener convicción en la palabra de Dios, en la doctrina. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Es decir, cuando se nombran ancianos, hay un periodo de prueba. La Biblia no dice cuánto, puede ser un año, donde se está viendo el funcionamiento, y de igual forma, los diáconos son puestos a prueba, dice, primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si no se encuentra en ellos motivo o razón para que se les llame la atención. Entonces, también se habla de las mujeres. Miren, el diácono, la función del diácono no tiene que ver con la función de estar parándose al frente para predicar o exhortar. La función de los diáconos tiene que ver con la administración de las finanzas, de las cosas materiales de la iglesia. Los diáconos son los que se encargan del edificio, construcción, mantenimiento, manejo de finanzas. Los diáconos son los que se encargan también de ayudar a los necesitados, dando el apoyo que los necesitados tengan, ya sea en alimentos, en medicina, en ropa. Esa es la labor de los diáconos. Y hay congregaciones que nombran mujeres diaconisas. Y yo estoy en acuerdo de que se puede nombrar mujeres en esta función, diaconisas, entendiendo, comprendiendo que la labor de los diáconos tiene que ver con, como lo acabo de describir, las funciones que tienen ellos. Entonces, el trabajo de un diácono, ya acabo de describirlo. En realidad, el Nuevo Testamento no da mucha información de lo que hace un diácono, pero el significado de la palabra diácono nos da una pista. Como ya lo mencioné anteriormente, el significado general de la palabra es un sirviente, un ayudante o un ministro que sirve en las necesidades de otros. Los diáconos entonces son servidores dedicados y confiables, quienes atienden a los muchos detalles y tareas en la vida de una congregación. Finalmente, los diáconos, así como todos los otros ministerios de la congregación local, están bajo la supervisión y autoridad de los ancianos. Primera de Timoteo 5:17. ¿Preguntas sobre los diáconos? ¿Nadie? En algunas iglesias hay algunos hermanos que están recibiendo a la membresía al momento de hacer el culto. Esa función de recibirlos y todo eso, también eso es parte de las funciones del diácono. Así es. Sí, claro. Así es, hermano. Daniel también tiene un comentario. ¿Se pueden tener diáconos sin ancianos? Yo personalmente creo que sería mejor. Hay algunas congregaciones que sí lo hacen. Lo he visto en algunas congregaciones de las iglesias de Cristo. En ese caso está el grupo de varones líderes o dirigentes de la congregación, y ellos, y luego entonces están los diáconos bajo la supervisión de este grupo de hombres. Lo he visto,
Pero yo creo que lo ideal sería nombrar ancianos y luego entonces se nombran las otras funciones o los diáconos. Evangelistas o predicadores. Quiero que noten esto. La labor del evangelista tiene que ver con precisamente la organización de ancianos. Miren, por ejemplo, Tito 1:3. Por favor, busquen Tito capítulo 1, versículo 5. Tito 1:5. Tito era un evangelista. Pablo era colaborador en el ministerio de Pablo y Pablo le da una asignación. Dice aquí Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál era la labor que Pablo le asigna a Tito? Una misión específica a este evangelista o predicador. Hermanos. Establecer ancianos, hermano. Ok. Esto contestaría entonces la pregunta, ¿y quién es el que dirige a la iglesia para que la iglesia se organice con ancianos? Bueno, en una congregación que tiene su evangelista o predicador como Tito, asignado a Creta, es el evangelista. El evangelista, aquí vemos el ejemplo. Es un siervo que llega y entonces él colabora en la organización, diciendo a la congregación, miren, hermanos, yo creo que fulano y sutano, estos hermanos, reúnen los requisitos y yo propongo a estos varones para esa función. ¿Y cómo es que la iglesia elige a los ancianos? No hay una directiva o una directriz en el Nuevo Testamento que diga cómo es que se nombran los ancianos. Ya sabemos que el evangelista tiene dentro de sus labores, en su ministerio, es colaborar en la organización de la iglesia con ancianos. Pero ¿cómo es que se llega a ese punto? Pues hermanos, el ejemplo que yo veo en congregaciones en los Estados Unidos y que me parece muy práctico es esto. Miren, se hace un anuncio ante la iglesia y se dice, miren hermanos, la iglesia necesita nombrar 1 o 2 ancianos. Se requieren. Porque el hermano fulano ya se enfermó y él ya no puede. O el hermano fulano ya él se jubiló completamente y se ha ido a vivir a otro lado y ya va a quedar esta vacante. Necesitamos. Entonces, dicen, en el anuncio dicen, estamos recibiendo sugerencias, nominación. Queremos recibir por escrito la nominación, la sugerencia, la postulación. Entonces, en el siguiente anuncio dicen, hemos recibido que sean fulano de tal, el hermano Wilmer, por ejemplo, Wilmer Gallo, propone que el hermano fulano de tal sea anciano. También hemos recibido la postulación o la propuesta de que fulano de tal también sea nombrado anciano. Abrimos el espacio a partir de ahora para que podamos escuchar cualquier opinión por escrito, firmado, que usted está de acuerdo o usted está en desacuerdo. ¿Por qué? Denos por escrito su opinión. Y vamos a dar un mes y vamos a estar recibiendo a partir de ahora todas sus
su opinión por escrito. Pasó el tiempo y hay un comité nombrado para que evalúen las cartas y todo lo que se dice, todo lo que los hermanos han escrito, han dicho, y entonces, en base a eso, se escoge a los hermanos. Se escucha el sentir de la iglesia de un modo respetuoso. Todos expresan su criterio, su opinión de un modo respetuoso, donde puede decir yo no estoy de acuerdo porque el hermano, mire, pasa esto y esto, su testimonio, lo que sea, de un modo expresado. Y entonces, en base a eso, se elige. Así es el proceso y a mí me gusta ese sistema y si llegamos a hacerlo así, quisiera que lo hagamos en nuestra congregación. Entonces, es una manera donde se busca la dirección del Señor en todo esto. Muy bien. No hay duda de que había muchos evangelistas en la iglesia primitiva, pero en el libro de Hechos solo un hombre aparece como evangelista. Su nombre era Felipe. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, dice Hechos 8, 5 al 8, que era uno de los 7 y nos hospedamos con él. Hechos 21, 8 lo ratifica. Un evangelista es alguien que proclama las buenas nuevas de salvación. Se considera evangelista a quien le apasiona la conversión de nuevas almas y fundar iglesias. Hay mujeres que tienen el don de evangelista. Segunda de Timoteo 4:5, Pablo dice, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Timoteo era otro evangelista, al igual que Tito. Y al igual que Tito, Timoteo fue encargado de establecer ancianos también en la iglesia. Y ya hemos leído la directriz que Pablo le da a Timoteo para elegir ancianos. Los evangelistas colaboran en el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia. Ellos predican la palabra de Dios para la edificación y capacitación. En algunos casos, ellos reciben entrenamiento especial para dedicarse al ministerio a tiempo completo. Van a alguna escuela, algún instituto bíblico para prepararse para el ministerio en algunos casos. Y el otro y último grupo de colaboradores en la obra son los maestros. El don espiritual de la enseñanza es uno de los dones del Espíritu Santo. Romanos 12, 6 al 8, Primera de Corintios 12, 28, Efesios 4, 1 al 12. Con este don, un creyente comunica eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. En la iglesia hay maestros y maestras, restaurando la organización de la iglesia según el modelo del Nuevo Testamento. Desafortunadamente, no todas las iglesias siguen el modelo de organización y gobierno que Dios ha dejado para la iglesia. Es nuestra esperanza que las iglesias se unan en la restauración apropiada de dicho plan. Hemos terminado nuestra clase. Apreciados hermanos, comentarios finales sobre esta clase. Daniel. Yo tenía una pregunta sobre las mujeres evangelistas. Uh-huh. Si una mujer funda una iglesia, ella tiene que enseñarle a hermanos para dejarlos ahí como líderes, ¿no? Muy buen punto el de Daniel. Fíjense, Daniel pregunta si una hermana que tiene el don de evangelizar, es decir, proclamar el evangelio a los demás, a los perdidos, y si nace una congregación, es labor de la hermana organizar la iglesia con ancianos. No, Daniel, no hay evidencia bíblica y si hace eso, estaría pasando lo que es su función. Tenemos ejemplos muy hermosos en Panamá
de iglesias de Cristo que han nacido por la labor de hermanas. Por ejemplo, hermanos, miren, la iglesia de Cristo en Darién nació por la obra evangelística o el interés de una hermana, la hermana Jacinta. Ya murió la madre de nuestro hermano Euclides Nieto. Fíjense, la hermana se convirtió al Señor y ella le llegó a predicar el evangelio a su propia hija y a su yerno, Miguel Ruiz. Y entonces nace la iglesia en Darién, y en muchos lados ha habido hermanas que tienen ese don. Entonces lo que hacen es que ellas comparten el evangelio y luego invitan a algún varón para que evangelista, para que vaya y bautice y también ayude con esa obra. Así es como se ha hecho. Y Pablo menciona a Priscila y Aquila y menciona el nombre primero de ella, hablando de que era una mujer muy destacada. Y Pablo menciona allí en Romanos 16 muchos hermanas que han colaborado. Por supuesto que hay mujeres que tienen el don de predicar la palabra, les apasiona. Quiero darles, y esto es cierto, bueno, todo lo que les digo es cierto, la verdad. Mi madre tiene un don, el don de evangelista es increíble. Predicadores han surgido porque ella les predicó el evangelio. Hay un hermano, creo que tiene una función allí en el Instituto Baxter en Honduras. Mi madre le predicó el evangelio y él se convirtió y luego sintió el llamado de Dios. Hay mujeres que tienen ese don definitivamente y damos gloria a Dios por eso. En nuestra congregación hay hermanas que tienen ese don y hay que seguir animándolas a que sigan predicando el evangelio. Hermano, sí. Estoy acá en el terreno que tenían una reunión y traté de llegar lo más temprano, pero tuve enredo con el transporte. Sí. Mire, cerca de donde yo vivo, entre lo que es la calle Cuarta y Quinta, hay una iglesia que se formó, ya tiene más de 3 o 4 años, pero parece que el núcleo de las personas no ha sido lo que se ha activado, porque había hombres y de repente esos hombres que estaban encargados y una joven que también estaba encargada, no hubo un acuerdo. Ellos se fueron y ella se quedó. Y actualmente creo que se congregan ahí entre 7, ya van más de 2 o 3 años. O sea que no ha caminado. Así es. Por supuesto, nosotros definitivamente ya lo hemos establecido claramente. La Biblia no autoriza que haya pastoras, mujeres que estén allí mandando, dirigiendo congregaciones. Eso no es bíblico. Y no estoy hablando de machismo. Ustedes me conocen y saben lo que he expresado y conocen mi vida. Para nada. No existe ese ánimo, esa actitud en mí. Es bíblico, no es correcto que haya mujeres pastoras al frente de iglesias. Hermanas que comparten el evangelio, por supuesto, ya lo hemos visto aquí en la Biblia. Y las mujeres pueden ser maestras en la iglesia, por supuesto que sí. Y nosotros tenemos, y este servidor, ustedes conocen mi ministerio y han visto cómo he animado y motivado a nuestras hermanas para que desarrollen ese don de enseñar, de darle clases a los jóvenes, a los niños. Por supuesto, la labor, las mujeres son vitales, son muy importantes en cualquier congregación. Son muy importantes. No podemos dejar a nuestras hermanas relegadas a los oficios de preparar la comida y de estar en la cocina solamente. Las mujeres también tienen que aportar y pueden aportar, pero recuerden, nunca presidiendo ni parándose al frente cuando la iglesia está reunida, nunca tomando posición de liderazgo en una congregación, siempre bajo la dirección de los varones. Ese es el orden bíblico.
Ese es el orden escritural. El ministerio de damas, por ejemplo, no puede andar al garete. Tiene que haber la dirección de los varones, así como el ministerio de jóvenes. Todos los ministerios tienen que estar bajo la dirección espiritual de los varones. Eso es bíblico. Así es como debe hacerse. Muy bien, hermanos, hemos terminado entonces nuestra clase de hoy. Todavía nos